Buenos días tengan todos hoy en la gracia de Dios, día 13 del mes 8 del 2022. Vamos a tener un ligero repaso sobre una cuestión que está trascendental, muy sublime, muy necesaria para los verdaderos hijos de Dios, porque hay hijos del diablo que están atravesando la palabra de Dios con la palabra del diablo. Puesto que un punto nada más que no se cumpla en la palabra de Dios, que Él ha hablado, que ha abierto su boca, como dice en Isaías 55:11, que todo tiene que cumplir el propósito aquel para el cual Él lo ha enviado. Y hoy en día el Señor está recuperando ya su último pueblo, los últimos números de su pueblo que faltan, como dice el Apocalipsis. Vamos a adentrarnos a un ligero repaso, como dije, empezando para después construir detalles de la obligación que nos ata con la palabra santa, como dice en Isaías 8:16. Ata testimonio, sella la ley entre mis discípulos. A la ley y el testimonio, el verso 20. Quien no dijera conforme a eso es porque no les ha amanecido. Amachías es el testimonio de toda la profecía, porque Dios la influencia así en él para nuestro bien. Esta característica que voy a decir ahora es en el breve repaso ese que vamos a dar. Génesis 32:29. Lee ahí el propósito de Dios Noé. Génesis 32, verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. En primer lugar, nosotros concienzudamente tenemos que entender que el Espíritu Santo, el ángel del Señor, es el comendado, el siervo comendado de Dios para que haga formación de todas las cosas en la tierra que Dios tenía previsto. Su ministro, el Espíritu Santo, da la voz de Dios. Él no es Dios, pero da la voz de Dios porque es el que viene enviado con todos los elementos del reino que Dios tiene establecido. No se hagan figuraciones de otras cosas. El ángel del Señor, fíjense bien en la frase y en la gramática. Es una posición de Dios. Sencillamente yo hablo, porque gramaticalmente una cosa que pertenece a alguien es de alguien, de alguien. Dinero en un banco de fulano, una casa de Perancés, un barco es de fulano, de fulano. Pues esta materia es de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Ahí, no preguntes por mi nombre. Él le dio bendición ahí de todos los procesos que Dios tenía que dar, que Dios le tenía preparado. Lo bendijo en eso. Pero no le dijo, yo me llamo Perico, yo me llamo Pablo, yo me llamo José. No, él no le dijo nombre ninguno.
entre los números de hombres humanos, de los nombres humanos. No le dijo nombre. No es necesario. Es decir, que el encargado de Dios, el Espíritu Santo, está diciendo que no le pregunten nombre a Dios. El oficio de él es dar razones de Dios reales. Pero que las personas se han hecho muchas figuraciones dando nombres falsos. Desde el propio Israel. No me callo porque los profetas no se le debe poner bozal. En distinción a provecho humano. A mí que me lo quiten todo. Pero he dicho que en este mundo me voy con los conceptos de Dios, lo que Él me ha dado, bien justos en mi corazón. Al igual que ustedes deben agarrarse de esta predicación que está haciendo Dios a través de sus siervos. Que no quede en vano, que vuestro corazón se llene de la abundancia de la ley de Dios. Vale. Jeremías 33, 31. Perdón, a lo mejor dije el dicho mal. Es 31, 33, ¿no es? Bícame un momentico. A Jeremías, ¿no? Jeremías. Sí. El profeta acabó de poner la ley en el corazón. Ajá. De Jeremías 31, 33. Ajá. Léelo. Dice, Amén. mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. A. El que no haga para cumplimiento de su palabra lo que Dios nos ha otorgado para salvación, para redención, para su pueblo, está equivocado. Vendrían muchos falsos maestros, falsos amachías, es decir, Cristo como le pusieron ahí los romanos, la Roma perjudicial, que está en Daniel 7:25. Vamos a leer la continuidad de que Dios niega su nombre a través de su Espíritu Santo. Esto para que tengamos un buen fundamento, un buen recuerdo, esto es un recuerdo. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Eso es la rectitud de la palabra de Dios. Amén. Lo demás lo añadió el enemigo de Dios. El enemigo de Dios. Cosa que se dice en español y no se dice en hebreo. Pero de todas maneras, la que se diga en hebreo y se niega este Éxodo 3:14, está negando a Dios. No solamente lo negaron en Amashías, lo niegan a Moisés también. Amashías lo dijo. Si ustedes creyeran a Moisés, creerían a mí. Pero es que no creen a Moisés tampoco. Y pusieron 4 letras. No quieren salvarse. Veremos lo que más abajo va a continuar la palabra de Dios al respecto de esta situación.
Vamos a leer otra fase verdadera de la palabra de Dios. Cuando el tiempo de los jueces, capítulo 13, verso 18. Esto es un ligero repaso. Y el ángel de Dios respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? No tan solamente el nombre del ángel de Dios es oculto, no, porque el ángel viene enviado del Eterno, Amén. del Dios Todopoderoso, al cual no se puede blasfemar de él porque es muy peligroso. Dios lo dijo así, así lo dice la Escritura, y eso es que lo dice Dios. Viene a nombre de Dios. Y todos los profetas de Dios, no profetas de otros dioses que se han formado los hombres, allá ellos, hombres que, profetas que no dan señales verdaderas, que no dicen las cosas, que no predicen nada, no tienen ninguna orientación de qué sucederá, de qué es lo que hay por venir, no tienen nada, más lo que Dios dijo que por desobediencia iba a suceder, sucedió y sucede, y sin número en la ley, porque dijo que iba a decir cosas que no están escritas en la ley. Bueno, más adelante. Vamos a leer ahora sobre el que se desconoce el nombre de Dios. Otro profeta que ligeramente se menciona, hay muchos profetas que se mencionan ligeramente. No se han creado libros, pero se mencionan. Agún. En Proverbios 34. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Vea. Aquellos sabían el nombre del Señor. Aquellos siervos profetas. Moisés. Yahweh, el precursor del pueblo de Israel. Que Dios lo hizo así. Dios lo nombró. No, ¿verdad? Son siervos de Dios muy elemental. No. Sin nombre. Pablo predicó en una urna de esas, que estaba de tantas urnas que había una que no conocían su figura ni nada de eso. Pablo dijo: a ese que ustedes no conocen es el que yo predico. El sin nombre. El sin nombre. El nombre de Dios está en los hechos, no en el capítulo de los hechos de los apóstoles, no, de las actas como en otros nombres le ponen en la palabra, no, en los hechos de Dios, en lo que Dios ha dicho, nos ha otorgado por misericordia, en su pacto santo de liviación, de redención, de salvación. Vamos a leer en el repaso este. A Isaías 7:14. Y a continuación el 9:6. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen, aquí dice Virgen, pero es joven doncella. Bien, es una muchacha no joven, no es una adulta ni nada de eso. Concebirá no era ni señora, bien. Señorita. Era señorita. Concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Immanuel. El 9:6. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una cronomía de títulos sagrados que estaba en Amachía. Se pondré mi espíritu en Amachía. Y profetizará. Pondré mi espíritu en los profetas y ellos profetizarán. Son siervos de Dios, literalmente. Espíritu Santo, siervo de Dios espiritualmente. Son dos dimensiones. Claramente son dos dimensiones. La espiritual, que tiene una fuerza que no conocemos nosotros, los literales. Hemos visto su refulgencia porque se nos da a entender, no a todo el mundo, sino a los escogidos. Porque las personas que son comunistas no se les va a decir las cosas que no sean estas literales. Porque las otras espirituales no se les puede decir tampoco. Porque son incrédulos, son ateos. Porque no les viene esto. A las personas que son de otros dioses o lo que sea, les puede venir palabra de Dios por las acciones que hacen, literalmente. Que espiritualmente son personas que tienen buenos conceptos, conocimientos buenos, como le pasó a Centurión Romano, que no oprimía a Israel estando él en el mando en un lugar. Era considerado por los judíos y él era dadivoso. Y Dios le contestó mandándole al ángel que le dijera que sus obras han sido reconocidas. Y lo toma para su reino. Y lo despoja de todas sus ideas de Dios y de todas esas cosas. Cuando manda a buscar a Pedro allá en Jope. Bueno, vamos a darle poco a eso. Vamos a seguir con la situación esta. Sin nombre, el niño no le dijo, se llama Andrés, ni José, ni nada de eso. El niño no es nacido, no. Immanuel, ¿qué cosa es Immanuel? Una economía. Fórmela como forman los titulares, como forman los titulares de los nombres, las siglas. Dios con nosotros, una economía. Y esa economía en hebreo se llama Immanuel. Immanuel, que es como se debe reconocer en el mundo entero, no Emmanuel ni nada de eso. Pero más atrás, como el enemigo es enemigo, más atrás pusieron Emmanuel. En San Mateo 1:23. Anteriormente pusieron alegaron que el ángel había dicho, el ángel no dijo nada de eso que dijo en San Mateo 1:21, sino que lo que dijo en el verso 23. Eso fue lo que se dice, se contacta con Isaías. ¿A quién vamos a creer? A la idiotez de Roma, que ha impulsado un mecanismo perverso, porque él es el perverso que iba a surgir después de los apóstoles. Que Pablo dice, usted sabe lo que falta. Y ellos también decían, ya han empezado a ser algunos anticristos. Claro, el mismo Israel no quiso creer a Mashiach. Entonces es anti-Mashiach, no Cristo, anti-Mashiach. Pero bueno, queriendo el caso que fuera con la situación de verbo, pues eso es así, porque Mashiach es verbo. No es el verbo Dios, es el verbo ungido. Ungido es un verbo. Yo soy ungido, tú eres ungido, él es ungido, ellos son ungidos, etcétera. Es un verbo, el verbo ungido, señores. David era ungido, Pedro era ungido, Pablo era ungido,
en cuanto el Señor lo toma, ya es ungido ya. Aquellos son ungidos con aceite, los antiguos, pero son ungidos de Dios. Y estos son ungidos después de Amashia, son ungidos directamente. Como Amashia ya viene ungido de Dios, con los títulos de Dios, su principado sobre el hombro. ¿Se llamará quién? ¿Cómo? Del Padre. Mi obra no es mía, es de mi Padre. Bueno, pero no hasta ahí. Vamos a decir lo que dice el propio Mashiach en el capítulo 11, verso 27 de San Mateo. San Mateo 11, 27. Tomen los números de esta edición, que es buena, de esta recordatoria. San Mateo 11, 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Amén. Somos conocidos o conocemos a Dios en los hechos que Él nos plasmó, pero no el nombre. Su nombre nos fue impedido, nos fue vedado. Entonces, ¿quién conoció a Yamachía? Roma, la siniestra que se iba a levantar según el profeta Daniel. Porque eso en ese tiempo quedó en enigma. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Pero cuando viene la función y se presenta, dice, ay, esto es lo que decía el profeta. Ah, eso es lo que digo yo también. No se conoce el nombre de Amachía, no se conoce el nombre del Eterno, no se conoce. Amachía mismo dijo que no tenía doctrina, que la doctrina era del papá. Está declarado en Yohanan 7:16, como siempre le he dicho. Es del que lo envió a él. Siervo de Dios en la tierra y siervo del Espíritu Santo, el que da todas las instrucciones de Dios en espíritu. Por eso yo me enviaré mi espíritu, enviaré el Espíritu Santo. Él tenía poder de eso, porque estaba concedido del Padre, que aún el Espíritu Santo hacía lo que Mashiach decía. Y de Dios es que Mashiach no iba a decir nunca ninguna trampita ni nada de eso. No, correctamente. Nadie conoce su nombre. Ah, pero le engancharon nombre. ¿No es una apostasía esa también? ¿No es otro anticristo eso? ¿Qué pasa? Despertemos. Bueno, despierten, como Dios quiere que despierten algunos, los que faltan, porque las iglesias no van a despertar. Ah, bueno, yo quisiera que despertaran algunas, pero que fuera un mismo evangelio totalmente para todos, como Mashiach dijo, para que todos sean uno, como nosotros somos uno, Señor. Esa unidad no existe. Póngase bien en la mente que esa unidad no existe. Por fuera se quieren crear el elemento de que somos todos hermanos, qué sé yo, qué sé cuándo. Nanajina, jabón, candado. Tú con tus conceptos pentecostales y tú con tus conceptos adventistas y gedionistas y etcétera, 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 no son iguales. Y por lo tanto ahí es donde estriba la desigualdad. Los falsos cristos son desigualdades. Ahí son los falsos cristos. Porque el Cristo y la doctrina de nuestro Dios, una sola línea tiene, una sola senda. Por la cual es la que tenemos que andar. Que es dificultosa porque en el mundo hay mucha facilidad para el mundo y para las cosas de Dios hay mucha dificultad estar en ella. Como les he dicho en otra ocasión, que discutieron los apóstoles
en los Hechos de los Apóstoles sobre la cuestión que decían los fariseos del sábado, que había que guardarlo. Digo que había que guardar el domingo, la circuncisión. ¿Acaso Dios vino a quitarla? ¿Acaso Mashiach vino a quitarla? ¿Vino a quitar un mandamiento del Padre? ¿De dónde? Lo que vino es a remachar y a ponerlo más grande. Ese es el mandamiento. Mashiach no vino a quitarlo, sino más yo os digo. Si usted hace un edificio y le pone de un piso le pone 18 ladrillos, Mashiach puso 20. Le añadió. Y es lo que digo yo en la Constitución, del número que hay dicho para la Constitución del templo. Eso fue en Herodes, no hay otra. Al final no va a venir ningún templo de ese, que va a venir el templo de Dios que viene, es Mashiach. El santuario que viene es Mashiach, donde va a haber santidad. Si el león va a comer hierba, ¿qué cosa es que va a haber santidad? Está programando toda la creación de Dios, que son carnívoros, está diciendo que van a comer hierba. Pajaritos, aves, todo. No va a venir un águila a cazar un cordero y llevárselo para darle comida a su familia, a sus hijos, a sus pichones. No, nada de eso va a existir. A lo que dijo Dios se va a completar, la obra de Él. La fruta y la hierba para el hombre y el animal. No los animales comerse a otros animales, ni el hombre comer animales. Esta es una época de dispensación sobre tal dicho. Eso lo hace Dios y a Dios no se le discute nada. Vamos a continuar con un versículo muy famoso que queda para remachar el clavo. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. ¿Es así? ¿Yo voy a dar mi nombre nuevo? Pues señores, con todo lo dicho anteriormente, con esos 3 o 4 o 5 besos, está la relación real y verdadera. Aunque la Biblia tiene muchos nombres puestos, lo mismo el Taná hebreo que el Taná español, la Biblia, nombrada Biblia. Es el mismo Taná. No hay otra. Se habla lo mismo. Y si se está haciendo hincapié por lo mismo, entonces no hay ninguna mentira en la boca de Mashiach, en la boca de los que quisieron negar y son rétrogos a causa de la palabra, y son rétrogos a causa de la palabra. Por eso ahí tienen que limpiarse. Y venga la limpieza antes que venga ya la definición final ya de epidemia y cosas que están escritas. Están escritas. Dios establece su pacto de redención y lo conocemos a través de su siervo, el Espíritu Santo, que es el encargado, según dijo Mashiach, y según se ve en la Escritura. No es que lo haya dicho Mashiach, que se ve en la Escritura, que el ángel del Señor es el Espíritu Santo, el que ha instruido a Moisés, a todo el mundo, en la palabra santa de Dios, por la fe que han tenido. En Abraham constituyó el pacto de la circuncisión,
Palabra que sale de la boca de Dios y no debe ser virada para atrás por nada ni nadie. No que los discípulos se reunieron a dar un determinado, porque lo que ata en los cielos, no, lo que ata en el cielo es el Espíritu Santo y a Mashiach. Y los discípulos tienen que estar atados en lo que está atado en el cielo. Y lo que está desatado en el cielo también, como les he dicho. A Mashiach pide que venga Lázaro. Aquí se lo pide al Padre. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias que tú siempre me escuchas. Moisés abre el mar. Dios le dice, oye, habla a las aguas que se detengan. Y se abre. Pero eso lo sabe Moisés nada más. No hay que explicárselo al pueblo, a Moisés que es su siervo. Dice, háblale a las aguas que se separen. Verán lo que va a pasar. ¡Ey! Pero ¿quién lo hace pasar? ¿Quién sacrifica a Mashiach? Mashiach se sacrifica a él a sí mismo, no, señor. Lo sacrifica el Padre, Amén. que es el que lo ordena para salvación del mundo, porque Dios ama tanto al mundo que dio su Hijo, a Mashiach, uno solo de los hijos de él, para que derramara su sangre para salvación. Así que lo conocemos a Dios por los hechos, a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y nos presenta a Mashiach, porque le dice, da el Espíritu a los siervos de Dios, literales, aquí, físico en la tierra. Esa es la cosa. Vamos a leer ahora San Mateo 23, 26. Dice la palabra en el Evangelio de San Mateo 23, verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se haga limpio. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de fuera sea limpio. Quiere palabra más clara que Mashiach está enseñando doctrinalmente a ellos que adoctrinaban. ¿Acaso luego Dios no toma también a Pablo y le enseña que tiene que adoctrinar a los gentiles como fueron encomendados a los discípulos, ir por todo el mundo, adoctrinar a los gentiles, a los reyes, como Pablo hablaba, ante reinados, señores y potestades del mundo en su época, y que le hablara al propio Israel la palabra de Dios a Israel, porque Israel siempre estaba confundido. Había muchos rabinos, había muchos, qué sé yo, fariseos, doctores de la ley, pero no había buena función. Entonces Dios manda ya en esa auxiliar, no solamente a Israel, sino al mundo entero, auxiliarlo para que salgan del ahogo, de las tinieblas, de ese déficit tan grande en que están metidos, de conceptos equivocados, pensando que están bien. ¿Acaso cuando si persiguieron a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, a Elías, los mismos príncipes de Israel tenían en su mente que ellos tenían la capacidad del Señor y hacían lo correcto? Eso se lo recalcó a Mashiach a ellos, por eso ellos le caía mal a Mashiach. Porque ellos tenían la primicia del imperio romano que estaba gobernando en Israel en aquella época.
Es que van a dejar de eso. Le va a pasar entonces cuando el tiempo de Jeremías, que se fueron, que los envió Dios, los zumbó Dios para Babilonia. Lo dejó sumidos en Medo Persa, otro imperio posterior camino, como decía la declaración de Daniel, el profeta, de las cosas que iban a venir. Quedaron asumidos también cuando tomó el mando del imperio mundial el griego. Y por último el imperio romano, ya el cuarto que estaba declarado en la Masía. Y de ahí otros queriendo hacerse y queriendo luchar. Y lucharon por hacerse Hitler, Napoleón, los otomanos, a nombre de dioses falsos. Los tantos dioses que tenía la India, la China, los Buda, Alá, toda esa gente tratando de confundir la palabra de Dios, porque son el reino que Dios quiso salvarlo también. Cuando dice ahí en su doctrina, en la palabra que él determinó en Moisés, en uno de sus libros, que la ley Dios la manda para todos en igual. En Isaías, entonces, la recalca para la luz de los pueblos. A Machía mandó a sus discípulos a iluminar el mundo con la palabra de Dios, que es la doctrina de Dios, que yo no tengo doctrina, la mía es de mi Padre, que me envió. Lean bien lo que yo estoy hablando y verán, y aprecien que yo soy el jefe. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Analicen bien, busquen los archivos, la historia de los ungidos de Dios, a quien Dios envía con distintas capacidades, distintas actualidades, porque Pablo lo dijo, hay muchos dones, muchos ministerios, él los dijo. Pues en su bautizo este don me lo mandó Dios. No se hagan malos suecos, entiéndase bien claro. No miren el pasado de Pablo, el pasado de Ortelio, el pasado de cualquiera que haya tenido una mancha en su vida literal. No, miren el presente, porque Dios el pasado lo borra por su misericordia, por su bautismo, por sus dones que ha empleado en uno, su pacto. Pacto que significan los mandamientos, su ley, que otras veces se dice leyes. Su ley es una agrupación de leyes, su mandamiento es una agrupación de mandamientos. Nada que haya salido de la boca de Dios se debe desechar. Quiero que las personas que me están oyendo y que consideran lo que estoy diciendo, que le den el visto bueno. No por dinero, yo no quiero dinero. La obra de Dios que yo peleo es gratuita. Amén. Como Dios la da. Dad de gracia lo que recibe por gracia. Pablo recibió y los dones eran para los pobres en Israel. Fíjense bien, oigan bien las cosas. No era para Pablo, no era para que Pablo tuviera camellos o elefantes o lo que sea, como en aquellos tiempos era riquísimo. No, 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 no. Muy diferente, era para los pobres, los menesterosos, las viudas, en lo que se pudiera dar la ofrenda. Tenía que ser ofrendas buenas, pero porque había mucha necesidad. Él no pedía dinero. Él trabajaba con sus manos.
Conózcase bien la doctrina, que el libro que tiene en sus manos, la llamado Biblia. Conózcase bien, apréndesela bien. Aprende sus características, cómo son y lo que Dios quiere para salvarte. Limpia primeramente lo de fuera del vaso y los platos, y entonces tú verás en hacer demás. ¿Cómo tú vas a tratar como en tiempos antiguos, conllevándote con los vecinos que son ladrones, hurtadores, robadores, insanos que no tienen la doctrina de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo vas a querer conformarte con ellos si el Señor dice que rehúse de eso, de la amistad con la carne? Rehúsa de eso. Ah, no, 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 no. Es que la política es la que tiene que existir, no la palabra de Dios. La política, la mentira, el engaño. Cuando tú obres bien, Israel, de verdad, Dios no va a mandar las plagas que está mandando y que te ha mandado también a ti. Porque te habló a ti, Él no habló a los rusos, ni a los alemanes, ni a los chinos, ni nada de eso. Él les manda eso. Hubieron plagas que comenzaron por allá, porque Dios te ama. Los ama a ellos también, pero te ama más a ti que a ellos. Porque a ti es donde Él te dio su justicia, donde Él desplazó su palabra Amén. de salvación, de redención. Y por esas situaciones Dios acoteja a los judíos fieles para que tiren del manto, como dice el otro profeta, que tirarán del manto de un judío. Iremos con ustedes porque hay salvación. Amén. Sí, pero no con los judíos recalcitrantes que están negando a Dios. Es con los judíos aquellos profetas, Eliseo, Elías, Jeremías, que obedecían en los distintos tiempos a Dios. Como a Mashiach, profeta también. Y que ordenó las cosas a sus discípulos para el respeto a la palabra del Padre. Y ellos respetaron la palabra del Padre y a todos les anunciaron la palabra del Padre. ¿Quién la está haciendo? La Roma católica. No, ella es la madre de la fornicación. ¿Y quiénes son sus hijas? Los testigos de Jehová, los adventistas, los adulteranos, pentecostales, bautistas. ¿Quiénes son sus hijas? Aquellos que predican la palabra de Dios mal, con mal fundamento, no un fundamento dado por Dios, sino dado por Roma. Por eso es que Pablo, a Machía y Pablo nos instruyeron sobre que teníamos que escudriñar, que examinarlo, las cosas, examinarlo todo y que retengamos lo bueno. Pues tú tienes que coger el libro y decir, esto es del Señor y esto no es del Señor. Esto es del Señor y esto no es del Señor. Así. Esto que plantó el romano, que el domingo, que la madre de Dios, sabemos que Dios no tiene madre, que Dios es el único del principio. Cuando está la creación, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Pues la lógica es que hay una mente creadora y te crea el animal y del animal surge lo demás. ¿Acaso nosotros no surgimos también igual? Una primera pareja y después se desarrolló la humanidad. No es la misma acción. Entonces, ¿qué cuento es eso de que si nació primero, que si yo? ¿Qué es eso? Nada. Vamos a buscar la creación. Y las cosas que pasan, no que la madre naturaleza, que las cosas que están pasando, no es por nada de eso. Las cosas que están pasando es porque Dios las está mandando. Por desobediencia. Por eso te dice, limpia la doctrina, límpialo de fuera del vaso, limpia el plato, tu casa. Ah, no, quieren darle este término. Pues eso es cábala. Denle en ese término, no otro. Podrán haber muchos términos buenos sobre lo dicho,
espero que seas en determinación de lo dicho. ¿Me copian? Es decir, ¿me entienden? Para gloria y honra de Dios. Amén, gloria a Dios. Hay que, Israel tiene que limpiar lo de dentro, la doctrina que tienen equivocada, como la limpió Pablo, Amén, gloria a Dios. un ejemplo vivo, el fariseo, doctor fariseo, perseguidor de los evangélicos, es decir, de los machijim, Machijim. de los machijim, discípulos del maestro, de Amashiach, del Mesías, sin nombre. ¿En qué nombre vamos a orar y pedir? Dícenme unos. En el nombre de Amashiach, en el nombre del Eterno Todopoderoso, a nombre de Mashiach. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así, en el Todopoderoso, como a Mashiach le pidió que el espíritu de Pablo, De Lázaro. de Lázaro viniese, igual que Elías y otros profetas más en su época, hicieron estas sanidades. O sea, Dios hizo realmente la sanidad mediante ellos. Entonces sí eran siervos de Dios, confirmados. A Mashiach, el que cortaron, el príncipe que cortaron, según dice Isaías 9:6, a ese príncipe tenía la potestad de Dios. También, como los demás, era profeta. Dejó de ser Jeremías, Isaías, esos profetas. No, siguen siendo profetas, porque están profetizando. Y el libro está puesto a Mashiach también, que es profeta. Somos hijos de Abraham, nos dice el Señor, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Somos ungidos. Pero no rechazamos la unción que Dios nos dio. Gloria a Dios. Personas con sus propios elementos están rechazando la unción de Dios. Lo cual Pablo dijo que si tú tienes la circuncisión y no cumples la ley, el gentil cumpliendo la ley te condenará a ti. Romanos 2:25. Pero no entienden la cosa. No entienden cómo es la acción. Vamos a tener una segunda parte de esta orientación que tengo del Señor. Vosotros os vais a asombrar de esto que voy a decir en la segunda parte. Y vayan a ver estos elementos que voy a mostrarles. En la segunda parte. Y como decimos realmente, que Dios tome la gloria y la honra de todo. Apréstanse a la realidad, la cual no se está predicando por otros que están constituidos en la ramera, con sus vestiduras que son las ordenanzas que dio el imperio católico a través de del catolicismo, iglesia católica como le llaman. Y sus hijas son realmente todos esos nombres que yo les he dado, porque todos están equivocados. Erróneamente están predicando la palabra de Dios. ¿Podrán ser salvados? ¿Podrán salvarse? Diciendo que han hecho sanidades, diciendo que han echado fuera demonios, ¿podrán salvarse? Esos son ardillas del diablo. Acuérdense que el diablo tiene potencia que Dios no se la quitó.
para que estas pruebas, lo que prueba al hombre para ver si le son fieles. En Deuteronomio 13:3, prueba. Yo haré pruebas. Y los profetas han puesto pruebas se ven en las profecías, en la palabra que han dicho los apóstoles. Así que hay que observar bien las cosas. Que Dios reciba la gloria y la honra de todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, que es el reino visible de Dios, como yo les he dicho. El pan nuestro. Perdona nuestras El deudas. pan nuestro. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Es muy buena la intervención que tengo de mi ayudante, porque aunque yo tenga otros elementos correctos en la palabra, en la mente, debo determinar el que estoy diciendo. Ahora voy a darle para los que están y los que estamos vistos por Dios en su bendición. Llevarejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Estas son cosas que debía decirle el hijo mío, que se ve un poco de hebreo, que las cosas fundamentales yo se las pregunto, como aquel que no quiere las cosas. ¿Qué dice aquí en hebreo? ¿Qué dice aquí? Dice, pues esto es equivocado incluso en hebreo. Esto está equivocado incluso en hebreo. Para ver las verdaderas condiciones que el Señor ha reflejado en la palabra, en el libro, para que nosotros no nos confundamos. Si nos guía el Espíritu, no nos confundamos. Amén. Pero si usted no quiere guiarse por el Espíritu y rechaza a un punto de la ley, puede ser que tenga oportunidad, pero la iglesia no tiene oportunidad. Miembros de la iglesia que están siendo conducidos erróneamente pueden constituirse verdaderos, pero salen fuera de ellos, así dice la Escritura. No participen con sus errores. Eso también lo quiere decir la Biblia. Eso se dice en la Biblia. No participen con las cosas del mundo, con sus errores doctrinales. Muchos están sirviendo a Dios, no lo están sirviendo a sus propias ideas, a sus propios provechos. Y es verdad que a su propio provecho, porque si todo lo que recaudan es para tener yacht, esos aviones que se llaman yacht, Jet. o jet, bueno, aviones, para su uso personal, porque para poderse trasladar rápido para la palabra de Dios, tener buenas casas, buenas piscinas, porque el siervo tiene que estar limpio. Y como la playa y el tiur es un placer del hombre que no determina ni choca contra la palabra de Dios. Pues para eso tú los ves, para refrescar al siervo de Dios. Y los imberbes dicen, si el fulano tiene un buen carro para pasear, tiene esto para moverse, que sé yo, que sé cuándo, porque para eso es el siervo de Dios. Contestas malas, ideas nefastas. El siervo de Dios es un siervo aguerrido, Amén. como lo eran los profetas, como decía Pablo, Pedro. ¿Ellos qué tenían?
No tenían oro ni plata. Lo que tengo en el nombre del Señor te doy. Amén. Levántate y anda. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo estoy dando lo que tengo en el nombre del Señor. Amén. Que tengan paz. En el nombre de Mashiach. Amén. Amén.